¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? La mayoría de estudiosos está de acuerdo en que el tema del libro del Apocalipsis es el retorno de Cristo y los últimos tiempos. Juan comienza con el saludo a las 7 iglesias e incluye este testimonio. He aquí viene Cristo mismo con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Apocalipsis 1:7. El penúltimo versículo del Apocalipsis termina de la misma manera. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Del principio a fin de eso se trata el libro del Apocalipsis, el retorno de Cristo. Por tanto, los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis 2 y 3 ilustran perfectamente el tipo de profecía con doble cumplimiento cercano-lejano, el cual es común en muchas de las profecías acerca de los últimos tiempos. Las 7 iglesias del Apocalipsis desaparecieron hace mucho. Sin embargo, el contexto del libro, incluyendo los mensajes a ellas, son válidos para las iglesias que entrarán en los últimos días y pueden ser agrupadas en 3 tipos. La iglesia fiel, Filadelfia por un lado, la iglesia muerta, Sardis por el otro, y las iglesias transigentes, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y Laodicea, representadas por la iglesia de Tiatira, en medio, todas representando su grado de fidelidad a Cristo. A la iglesia de Filadelfia Cristo le dice: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Más adelante el libro del Apocalipsis nos revela el significado de la perseverancia ante la hora de la prueba. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios que está preparado puro en el cáliz de su ira. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús. Apocalipsis 14 del 9 al 12. En el griego original, en su sentido más exacto, Dios promete a las iglesias fieles guardarlas mientras que estén dentro de este peligro en el contexto de la hora de la prueba. La mayoría de los estudiantes están de acuerdo en que la hora de la prueba solo puede referirse a la gran tribulación que el anticristo desatará contra aquellos que rehúsen llevar su marca. La gran tribulación es satánica y no debe confundirse con el juicio del día del Señor contra los impíos. A la iglesia fiel se le promete protección de Dios en medio de la hora de la prueba, la gran tribulación del anticristo antes del arrebatamiento. Las principales características que observamos en la iglesia fiel durante los últimos tiempos es su perseverancia, guardar la palabra de Cristo y no negar su nombre. Guardar comida, vivir en el campo, ir a la iglesia los domingos, participar en algún ministerio, conocer la Biblia, volverse muy religioso, no es garantía de ser protegido de la gran tribulación si con todo no somos fieles a Cristo. He escuchado a algunos intérpretes decir que es imposible que la iglesia pase por la gran tribulación debido a que Cristo ya la salvó y perdonó, que el creyente recibe salvación una vez que cree y pone su fe en él. Aquí la pregunta sería entonces, ¿el creyente puede dejar de creer? ¿El creyente puede perder su fe? Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Por tanto, es necesario perseverar en la fe para salvación. Cuando leemos el mensaje a la iglesia de Sardis, la iglesia muerta, no hay promesas de protección ni siquiera para los pocos creyentes genuinos que hay en ella. El mensaje a ella contrasta con el de Filadelfia. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, si no te arrepientes, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3, 1 al 3. Los miembros incrédulos representados por la iglesia de Sardis sufrirán la terrible destrucción cuando la ira del día del Señor caiga sobre los incrédulos en su segunda venida, que como ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de alumbramiento a una mujer que está encinta y no escaparán. Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3 y segunda de Pedro 1, 10. Lo harán pensando todavía que son buenos cristianos, elegidos por Dios, pensando que la salvación de hecho no se pierde. El grupo restante de iglesias representadas por Tiatira se asemejan mucho a las iglesias evangélicas a través de la historia,
Iglesias transigentes que no son cuidadosas con lo que se les enseña. Prefieren maestros que racionalizan, alegorizan, espiritualizan, culturizan o semitizan las escrituras, lo que sea, menos tomarlas por lo que realmente quieren decir. El Señor le dice, mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Apocalipsis 2:22. Explícitamente dice que los arrojará en gran tribulación si no se arrepienten. Con esto ya podemos deducir que las iglesias estarán en la tierra cuando la gran tribulación del anticristo suceda y que el arrebatamiento todavía no habrá llegado. A las iglesias o a los creyentes que representan a estas iglesias se les promete que serán librados de la ira del día del Señor. Romanos 5:9, Primera de Tesalonicenses 1:10, 5:9, pero no de la persecución del anticristo durante la gran tribulación de los elegidos de Dios. El Señor permitirá que estas iglesias pasen por la gran tribulación del anticristo para presentaros sin mancha en presencia de su gloria. Judas 24. O como recomienda Pedro, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e intachables. Segunda de Pedro 3:14. O como dice el autor de Hebreos, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos. Hebreos 12:6 y 7. No es cuestión de si Dios quita la salvación o no. Es cuestión de si uno persevera en la fe o no. Por descuido, por dejarse engañar, por permitir la falsedad, por no resistir a lo que ofende a Dios. Él está dispuesto a perdonar y su salvación es gratuita sin merecerla. Entonces, estamos dispuestos a depositar nuestra fe y confianza en Él. Cabe resaltar que incluso muchos creyentes valientes de la iglesia fiel, aunque estarán seguros y protegidos, arriesgarán sus vidas para salvar a otros. Mateo 10:16-23, CF Apocalipsis 6:9. Pedro anima a los creyentes para que vivan piadosamente mientras esperan el retorno de Cristo, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Sabiendo esto de antemano, estad en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:11-14 y 17 y 18. En este mismo contexto, Cristo dijo a sus discípulos, mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerzas de escapar de todas estas cosas que están por suceder, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Recuerda que en este canal analizamos la profecía bíblica libremente y sin compromiso con ninguna escuela de pensamiento o denominación. No creas en nada de lo que ves en este canal o cualquier otro sin antes confirmarlo y ponerlo a prueba, estudiándolo a profundidad y comparándolo con otras interpretaciones. Pero sé honesto, no creas en todo lo que te enseñan en tu iglesia porque es tu iglesia, porque es tu pastor o denominación, sino porque amas y conoces al Señor Jesucristo. Dale like a este video, suscríbete a este canal, escribe tus comentarios que los leo y respondo todos, y comparte este video en tus redes sociales.